Las habilidades blandas que nosotros y ustedes debemos manejar es esta parte de la comunicación asertiva, del trabajo en equipo, que tenemos que, es lo que significa adaptarnos a los cambios. Eso es importante porque nos hemos dado cuenta que eh, la pandemia ha afectado a muchas personas simplemente porque no teníamos esa habilidad de poder adaptarnos a los cambios, de poder de tener esos valores de persistencia, de resiliencia, porque es que al menos en este entorno donde nosotros nos estamos desarrollando o estamos aprendiendo, yo creo que los cambios han sido de verdad increíbles. O sea, yo soy testimonio vivo de todos los cambios que la tecnología ha tenido y yo digo, jamás hubiese pensado que hubiésemos llegado así. Es como aquellos que vieron de la vieja generación la película Volver al Futuro y ver ahora muchas de las cosas que se veían ahí. Dice, ay, pero hace 30 años eso no hubiese ocurrido. Y entonces es allí donde nosotros con esas capacidades, con esas habilidades blandas, vamos a tener esa, esa habilidad, porque es que, como su nombre lo indica, eso es de aprendizaje, eso es de práctica, eso es de insistir, eso no es que yo nací con ella y puede ser que algunos, recuérdense que tenemos habilidades que hay personas que son innatas para las ventas, para ser líder, para mover masas, para, para crear, para innovar, para emprender, pero no todas a veces tenemos las mismas habilidades, entonces habilidades blandas son más que todo en lo que son relaciones interpersonales y eso lo exigen por esa misma situación. El manejo de la ira, el control de tus emociones es una habilidad blanda necesaria porque sabemos que a veces nos podemos enfrentar a situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort y no saber cómo reaccionar de la forma más adecuada te puede generar hasta un momento de desempleo, en una situación también comprometedora en tu área laboral. O hasta muchas en ocasiones han generado disputas y peleas. Entonces, el poder tener cierto conocimiento, cierto manejo de todo lo que llaman esas habilidades blandas es muy esencial, muchachos. Y vuelvo y lo repito, eso no es que nacimos a veces con ellas, sino que también o las tenemos y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo no me doy cuenta? Bueno, porque resulta que tal vez yo soy una persona conciliadora y evito los problemas y te preguntan, ay, tú te gustan generar disturbio o generar discordia, y te dice, ay, a veces respondemos que sí o a veces respondemos que no y no estamos conscientes de cuáles son nuestras capacidades. Allí también nosotros tenemos que trabajar ese conocernos, ese identificarnos. ¿Por qué? Porque el que yo me permita conocerme y saber exactamente qué cosa me puede molestar, qué cosa me da satisfacción, me va a permitir así como desarrollarme realmente de forma integral. Porque si yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, obviamente la retribución económica, que es necesaria porque no vivimos del aire, simplemente va a ser un complemento. A nivel personal, el que yo tenga con qué vivir económicamente es un complemento. ¿Por qué? Porque yo estoy satisfecha con lo que hago y eso me hace sentir bien, me hace feliz. Hay gente que la felicidad no es solamente el tener cosas materiales, porque ya hemos visto en muchos casos que tener mucha plata no te da felicidad, sino sentirte bien con eso que estás haciendo, identificarte con lo que estás desarrollando. Los que están en esta parte de esta tecnología nos dimos cuenta que hipotéticamente cuando comenzamos a retomar la formación, fíjense que esos comentarios que se generaban en el grupo de WhatsApp que ustedes tenían, que había muchas personas molestas porque no iniciábamos actividades. Y cuando comenzamos actividades, muchas de esas personas que estaban molestas no arrancaron. Entonces, ¿qué es lo importante? Darle el valor a lo que realmente lo tiene y ese valor son ustedes que están en formación. Que hubo personas que se retiraron, siempre va a ser, esa es la dialéctica de la vida. Van a haber quienes continúen, van a haber quienes abandonen. Pero los que abandonan ya es su decisión. Aquí no hubo ningún motivo que obligara a cualquiera a abandonar su formación. ¿Qué es lo valioso? Ustedes que están en formación y que en este caso yo voy a seguir apoyándoles a través de los conocimientos que pueda brindarles para que ustedes culminen esta etapa de su vida a feliz término y con la satisfacción plena que debe tener.
Entonces, chicos, ya hice correcciones de los instrumentos, del diseño y de la parte de la captura. Estaba terminando los formularios que habían enviado con respecto al instrumento de recolección de la información. ¿Cuáles fueron los errores más comunes? En este caso, los detalles que debemos mejorar en cuanto al instrumento. Ya acuérdense que nuestra última evidencia, que es la parte del formulario, es el análisis de lo que obtuvimos en la aplicación de ese instrumento y lo que yo aprecio de ese instrumento, que las respuestas que obtuvo. ¿Qué quiere decir? Que no solo es transcribirme la entrevista y colocarme allí el análisis con la herramienta que hayamos empleado, no. Debemos también interpretar esa respuesta o ese análisis que me da, en este caso, la herramienta. Si yo hice una entrevista y apliqué un analizador de texto y conseguí que, por ejemplo, la palabra que más se repetía era falta de tiempo, la persona lo mencionó 3, 4 veces, yo debo, después de colocar el análisis que me brinda la herramienta tecnológica de ese analizador de texto, debo concluir también. Es decir, debo indicar que según la respuesta brindada por la persona, como ustedes la hayan identificado, se evidencia que la falta de tiempo es una de las necesidades más, en este caso, más cruciales o más importantes o más descritas o más necesarias, en este caso que se presenta con mayor incidencia según la respuesta brindada por el usuario. Eso que me va a permitir, ese análisis que ustedes van a hacer de las respuestas obtenidas por cada instrumento al cual emplearon, es allí donde van a sacar esos requisitos de usuario. ¿Por qué específicamente de allí? Porque allí claramente no voy a describir qué es un artículo, yo no voy a definir qué es un adjetivo, no voy a definir qué es un sustantivo a nivel textual. Ojo, yo voy a identificar palabras claves que estén relacionadas con el desarrollo o con la aplicación que ustedes vayan a tener. En este caso, si vamos a trabajar en los que van a orientarse hacia los entornos web, entonces debemos hacer intencionalmente preguntas que tengan que ver con ese desarrollo con el cual yo voy a trabajar. Preguntas que me demuestren que en este momento es necesario implementar esa herramienta. ¿Cuáles serían esas preguntas las más frecuentes? El tiempo, la forma de acceso, la frecuencia es muy importante, la forma como acceso, es decir, si es fácil tener un computador a la mano, si no lo tengo, si tuviera un teléfono que es más práctico, si lo van a hacer a través de una aplicación móvil, obvio que las preguntas deben estar orientadas hacia esa necesidad, porque eso me va a permitir identificar esos requisitos. Entonces, la tarea quedó pendiente, que ustedes mismos van a revisar el material que tenemos sobre los requisitos funcionales y no funcionales. ¿Hay alguno que tenga una pregunta con respecto a ese tema y a ese material? Les escucho, corazones. No hay dudas con respecto a ello, ya todos pudieron terminar ese análisis de su instrumento. Vámonos a identificar entonces nuestro material de formación que continúa con esa evidencia. Recuérdense que estamos ahora en la etapa de identificar cuáles son esas necesidades que nosotros vamos a proyectar y a desarrollar en nuestra aplicación. Me permito compartir aquí pantallita. Entonces, vamos a continuar con el material de formación para seguir avanzando en el contenido que refleja. Recuérdense que esta etapa, en esta evidencia dijimos que estaba organizada de dos formas. Primero, identificar esos requisitos que mi usuario manifestó. A ver, permítame, yo
oculto el video aquí para que no tengamos problemas de audio. ¿Cómo identifico esas necesidades? Bueno, ayer explicamos cuáles son esas, que en este caso el material de formación nos está mostrando unas técnicas donde yo puedo identificar esas necesidades o esos requisitos. ¿Para qué identificamos esos requisitos? Porque resulta que nosotros, como estamos trabajando con estándares, vamos a basarnos y implementar el SRS, que es lo que se llama especificación de requisitos de usuario, y vamos a trabajar con el formato, ¿ok? Aquí tenemos, vamos a descargar el material, que es una infografía que nos menciona y nos está indicando cuáles son las partes que debe tener ese documento. Este documento es una evidencia. Vamos a ver, es una evidencia si nos vamos a revisamos nuestra, cierro aquí, guía de aprendizaje, y vamos a identificar en qué etapa de nuestra guía de aprendizaje nosotros vamos a entregar este documento. Ya vamos a ver cuáles son las partes que tiene este documento, para que entonces de igual forma vayamos adelantando lo que significa la parte documental. Actividad 3, actividad 4. Okay. Estamos aquí donde vamos a entregar solamente mi lista de requisitos funcionales y no funcionales que haya identificado a través de ese elemento. La evidencia número 2 de la actividad 4 es entregar este documento, ¿ok? Mi evidencia 2, sí, en este caso refleja la parte del documento escrito, en este documento que tenga que ver con la especificación. Debe seguir las normas básicas que tiene el documento escrito, es decir, portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y la versión del documento. Deben ser redactados utilizando el modelo IEEE 80, es decir, aquí hay una plantilla que nosotros vamos a emplear y allí vamos a descargar toda la información que tiene que ver con nuestra aplicación. Se habla que el aprendiz deberá agregar una sección donde describa cada requisito usando los siguientes elementos: perspectiva, funciones, características de los usuarios, restricciones, requisitos, lista de requerimientos. Fíjense que cada vez nuestras evidencias van a ser un poquito más completas. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la herramienta propiamente dicha y debemos detallar claramente cada una de las características y condiciones que la herramienta va a tener. Entonces, ¿cuáles son esas características que tiene que tener esa herramienta? Esas características son las que están descritas aquí en el material de formación. La infografía, toma. La infografía me habla, a ver, aquí la tengo, ok. Nos dice, vamos a identificar cada parte de esta infografía. El estándar IEEE 830 dice que son un conjunto de prácticas recomendadas para la redacción de un documento de especificación de requerimientos conocido comúnmente como SRS. Ojo, fíjense que aquí lo está diciendo claramente, son características de cómo debe presentarse el documento. No nos dice cómo vamos a hacer nuestra herramienta, ni cómo nosotros vamos a trabajar con nuestros usuarios, ni cómo nos vamos a comunicar con ellos, no. Eso se supone que son otras estrategias que ya hemos manejado hasta la fecha en toda esa interacción con nuestra fuente. Ya a trabajar con estándares simplemente son normas que nos regulan la presentación de ese producto, de ese artefacto físico, en este caso de ese artefacto como resultado de ese análisis que acabamos de aplicar. Entonces, vuelvo y repito, IEEE 830 son simplemente recomendaciones para la entrega del documento, que se llama SRS. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que donde ustedes consiguen un documento que tenga y esté desarrollado bajo este estándar, todos tienen exactamente las mismas partes. ¿Y eso qué significa? Que ese desarrollo trabajo bajo estándares de calidad, bajo esta norma, y simplemente el hecho de trabajar bajo estándares de calidad le garantiza calidad en el desarrollo del software.
¿Cuáles son las secciones que tiene este manual, este documento? A ver, si esto me permite descargarla, yo la trabajo con Adobe porque así me limita mucho la pestaña. Ya va, mis corazones, permítanme, yo la abro por separado para poder visualizarla mucho mejor. Abramosla con Acrobat Reader. Ok, así trabajamos mucho mejor. Fíjense, ¿cuáles son las partes que la norma me dice que debe tener un documento? Primero, la parte de una introducción. Entonces, aquí ya nosotros vamos a trabajar mucho la redacción. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Vamos a necesitar leer, documentarnos. Si nosotros vamos a estar aprendiendo nuevos términos, nuevo vocabulario con el que vamos en este caso, a interactuar, nuevas nociones y habilidades para desarrollo y análisis, lo más esencial es siempre la lectura, porque la lectura me permite conocer, me permite mejorar mi lenguaje, me permite identificar nuevos elementos y características de las situaciones o momentos en los que está, en este caso, trabajando. ¿Por qué? Porque la primera sección del documento de un SRS tiene estas partes que tenemos aquí. El propósito del documento, ámbito del sistema, donde vamos a aplicar nosotros nuestro sistema, definiciones, acrónimos y abreviaturas. Esto es en el caso que tengamos palabras que sean confusas para un usuario, porque recuérdense que este documento es el que nosotros entregamos a nuestro cliente para que él lo verifique, lo certifique, que realmente lo que está escrito allí como requisitos para el desarrollo del sistema o del software son los que él había indicado. Esto es lo que vuelvo y les repito, recuerden el caso hipotético que siempre se manejó, que un usuario cada 2 semanas viene y nos cambia las características o las descripciones del producto que estamos nosotros programando. Eso no es válido, porque eso no es, primero no nos genera pérdida, nos genera distracción, nos genera frustración, porque entonces tanto trabajar para no hacer nada. Toda esa cantidad de dificultades que se mencionan en cuanto a lo que son las necesidades del cliente, llamadas requisitos en nuestro sistema, se evitan simplemente trabajando con estándares. Mira, yo estoy trabajando bajo este tipo de estándar, aquí están, estas son las especificaciones de tu requerimiento, de tu sistema, de tu software, de tu aplicación, identifícalas, verifícalas y fírmame el documento, porque eso tiene una parte allí donde hay una aceptación del cliente. Entonces, importante, cuando trabajamos con esta parte de definiciones, tal vez haya cositas que técnicas que el cliente no maneja. Bueno, hablamos de base de datos, tal vez el cliente no sepa qué es una base de datos, entonces ese término debemos colocarlo allí como un glosario de términos. Acrónimo. Aquí tenemos un acrónimo básico, el SRS. Eso es un acrónimo, es decir, una abreviación que es, en este caso, que lo identifica a este estándar. Ese es un acrónimo, es como una asociación de ese término que le corresponda. Y las abreviaturas, bueno, en este caso abreviaturas van palabras reducidas. Básicamente son aquellas palabras que en vez de ser el término completo, se redondean, como se reducen a 2 o 3 palabras que significan ese elemento. Por ejemplo, inicialmente se toma o se emplea las iniciales de cada palabra. Si yo voy a trabajar Ministerio de Educación Nacional, entonces nosotros vemos que hay muchas partes donde dice MEN, y ese MEN no es que signifique la traducción del inglés al español, que significa hombre, no, sino que esa es una abreviatura del Ministerio de Educación Nacional. ¿Ok? Y muy importante, referencia si la persona necesita hacer una revisión, es válido allí. Primera etapa, primera parte, que es lo que nos va a permitir centrarnos y ubicarnos en el contexto de desarrollo. Segunda parte que va a tener nuestro SRS, factores generales que afectan al producto y sus requerimientos. ¿Ok? Entonces, perspectiva de producto, o sea, ¿qué esperamos o qué espera el cliente de ese producto que se desarrolla? ¿Para qué va a servir? Funciones. Características de los usuarios. ¿Por qué características de los usuarios? Es importante que esa fuente con la que ustedes trabajaron en este momento tal vez sea la fuente que me está expresando sus necesidades, pero ellos no van a ser los que lo van a usar. Me lo mandó el jefe, pero la que lo va a usar es la secretaria.
Entonces, yo necesito identificar esa señora secretaria, que es la que va a usar mi herramienta, qué conocimientos tiene. Porque yo les estoy haciendo una página web y resulta que la persona no sabe ni siquiera encender un computador. ¿Qué nos va a generar esto? Nos va a generar que haya insatisfacción, que no se explote la herramienta al máximo, que haya tal vez, si implementamos una herramienta para ahorrar tiempo, puede hacer que eso ni siquiera llegue a cumplirse. ¿Y quiénes van a tener en ese momento la culpa? Generalmente los que tienen la falla son los que programaron. Nunca van a ser el personal que no está capacitado para atender la herramienta. Ah, bueno, pero que también me va a permitir identificar esa característica del usuario. Ay, que cuando yo vaya a entregarle mi herramienta, yo tengo que trabajar con un programa de capacitación. ¿Por qué un programa de capacitación? Porque no es igual que tú entregues un software o una aplicación a personas que conocen del área de sistemas, que tú simplemente trabajas, mira, esto es lo que hace, estos son los procesos, esta es la salida, enfoque sistémico, a una persona que no tiene absolutamente conocimiento del área técnica, cuando mucho maneja el computador y trabaja con un Excel. Entonces, eso te va a permitir también orientarte, ir pensando que, mira, yo necesito hacer una capacitación a esas personas para que puedan utilizar la herramienta, que es lo que todo el mundo hace cuando está integrando un nuevo software al área de trabajo. Capacitar a esas personas para que sepan manejar. Restricciones generales en cuanto al desarrollo del sistema y suposiciones o dependencias. Ojo, ¿qué pasaría en el dado caso? ¿O qué puede ocurrir? Todo esto va en función del desarrollo que ustedes van a hacer. Tercera parte que va a tener mi requerimiento de usuario, mi SRS. Aquí sí nos vamos directo al grano, como quien dice. Debemos, en este caso, trabajar con esos requisitos que identificamos en la primera evidencia. Recuerden que esta es mi segunda evidencia. ¿Qué quiere decir esos requisitos? Bueno, resulta que esos requisitos deben tener estas características que están allí. ¿Y por qué los requisitos deben cumplir con esas características? Porque la norma así lo establece. Requisito que no cumpla con estas características simplemente es un requisito que no podemos cumplir en el desarrollo de nuestro sistema, en el desarrollo de nuestra herramienta. Y obviamente tenemos que hacer esa manifestación al cliente. Bueno, un requisito es que la aplicación esté determinada en un mes. Y resulta que la aplicación tiene 5 módulos, tiene como 15 reportes, tiene como un maneja la parte de ingresos, de consulta, de almacenamiento, hace respaldos en base de datos en servidores en la nube y toda esa cantidad de requisitos que mencionó el cliente, y entonces entre uno de ellos es que la herramienta ya tiene que estar lista en un mes. Espérate, pero resulta que ese requisito de tiempo de entrega puede ser un requisito que ni lo puedo corregir, no se puede rastrear, obvio que no es ambiguo porque está definido con un tiempo que puedo verificarlo. En realidad no es verificable porque el tiempo que me estás indicando para la entrega del producto tal vez no es el suficiente que se espera tener para aplicar ese desarrollo. Entonces, una de esas características que no cumple el requisito simplemente no entra dentro de las condiciones, ni siquiera funcional y no funcional establecido. Y obviamente ya eso es una situación que escapa de nuestra mano y hay que manifestarlo al cliente. ¿Qué puede hacer nuestro cliente? Extendernos el tiempo de entrega. Y en eso automáticamente el requisito puede entrar dentro de esos criterios que están allí. Modelo de análisis. Mi modelo de análisis, ojo, importante. Volvemos otra vez a la parte del modelado y la diagramación. ¿Por qué volvemos a la etapa del modelado y la diagramación? Porque entonces ya nosotros no lo vamos a hacer en función de lo que está actual. Ya la parte de nuestra descripción de la situación real ya la hicimos en un análisis y en esa entrega de ese formulario de la evidencia en la actividad 3. Ahora, de aquí en adelante, como les dije, todo va a ser en función de nuestro desarrollo. Entonces ya tenemos que ir enfocándonos en esas características que va a tener nuestra propuesta. Y ya yo tengo que empezar a ver mi propuesta con ojos de analista, con ojos de desarrollador, con ojos de planificación, porque toda esta etapa de análisis y este paso a paso que se está desarrollando también le permite, está basado bajo estándares de lo que es el desarrollo de proyectos,
¿Qué quiere decir esto? Que ustedes también aplican a lo que es la gestión de proyectos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros trabajamos bajo estándares de las etapas y metodologías implementadas para el desarrollo de un software y que son buenas prácticas aceptadas para trabajar nuestra aplicación y que obviamente nos permite organizar un proyecto de desarrollo. Seguimos con la parte del modelo y qué vamos a modelar y qué podemos analizar. Esas características que debemos incluir dentro de nuestra herramienta y por qué trabajamos con modelos de análisis. Recuerden ustedes, mis corazones, que la parte visual es esencial. Y vuelvo y repito, tal vez haya clientes que tengan cierta experiencia con la terminología tecnológica, pero hay otros clientes que no entiendan muy bien y la parte textual a ellos se les complica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos presentar esos requisitos o eso, cómo se ejecutan esos procesos? O cómo vamos a trabajar nosotros en nuestra herramienta simplemente con estos modelados. ¿Qué son los dibujitos? Son otra forma de expresar lo que se va a desarrollar. Y se van a trabajar con los diagramas que se manejan en este SRS, que son los de secuencia, los de flujo de datos que los llaman actividad y los diagramas de transición de estado, es decir, que pasa en determinado momento y que puede ocurrir si cambia en este caso alguna información. Son diagramas UML sugeridos, ya vamos a ver, dependiendo de la aplicación de que van a desarrollar ustedes, va uno, dos o todo. Ojo, los diagramas y el modelado va a depender del contexto donde estén analizando. Tal vez no todos tengan, en este caso, la forma de diagramarlos incluyendo a todos los que tenemos allí mencionados. Etapa 5. Esto simplemente es como una tablita que está al final, donde se dice quién lo desarrolló y la fecha en que lo hizo. ¿Por qué se emplea identificar y describir? Porque recuérdense que esto es requisitos de usuario. Si mi cliente más adelante nos dice, mira, yo necesito también que me incluya una característica adicional, yo debo documentarla nuevamente. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo un documento que está trabajando con estándares y me está garantizando mi calidad y yo hice un cambio y no lo incluí y no lo coloqué dentro de ese documento, obviamente estoy perdiendo mis niveles y mis indicadores de gestión en esa etapa de análisis. Cuando yo vaya a entregar un documento, me voy a dar cuenta que tal vez haya evidenciado procesos que no estén dentro de ese documento detallado. ¿Qué me genera esto? Que no haya concordancia en la realidad con lo que está plasmado en este caso en la documentación, y eso automáticamente les quita y les resta valor a ese desarrollo porque no está cumpliendo con los estándares. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene una modificación, que no puede hacer modificaciones, sí. Nosotros podemos hacer modificaciones en cualquier momento mientras el cliente asuma, en este caso, las consecuencias de hacer un cambio a última hora. Pero ese cambio a última hora nosotros debemos reflejarlo en ese documento que se llama SRS, que hicimos de nuestra aplicación, donde identificamos realmente qué es lo que se va a programar y mi cliente a última hora lo quiso cambiar, allí debe reflejarse. Y esta parte, en la última etapa de identificar y describir, simplemente nos muestra quién hizo el cambio y en qué fecha. Es por eso que nosotros vemos versiones. Una versión significa como un nuevo modelo de la aplicación, pero ahora con características mejoradas. Eso es una versión. Por eso aquí la parte de identificar y escribir son lo que llamamos el versionamiento del SRS. Porque hay requisitos que pueden cambiar y que simplemente nosotros debemos identificarlos en esa documentación con la cual se está trabajando. Y aquí termina lo que forma parte de SRS. ¿Cuál es la tarita que tenemos al momento? Puedes documentar y documentarse sobre el SRS para que el que vaya adelantando su actividad vaya identificando
propósito de esa actividad y quiere en este caso trabajar con alguno de esa documentación, es válido que se haga. Para que vaya adelantando en este caso material de entrega de ese documento. El documento es un poquito extenso y eso les va a permitir a ustedes, a ver, yo tengo aquí, yo voy a compartirles uno de los documentos de ejemplos que yo manejé con los muchachos porque el hecho de trabajar, vuelvo y les repito, trabajar con normas y estándares nos permite manejar lo que llaman calidad en el desarrollo. Entonces, yo tengo aquí unos ejemplos que se colocó con los muchachos y ya se los voy a compartir. Vamos a abrir uno aquí y lo voy a compartir con ustedes para que podamos manejar esa información. Patrones y estilo, desarrollo de software. Ya va, denme un momentico, yo consigo el SRS. Melanie, se cayó una de las materitas de afuera, ¿quieres ir a ver? ¿De aquí o allá? Las que estaban en las escaleras, mami. La brisa vino muy fuerte. A ver, corazón, ya se los voy a mostrar. Mejor lo saco de aquí. Se le dañó la materia. A ver. SRS. Algoritmo. Modelo conceptual. Aquí hay uno. Bueno, ellos van más avanzaditos. No veo aquí, tendría que... A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo en internet. Ahí hay mucha información. Buscamos SRS. SRS de software. Ejemplo. Entonces, aquí tenemos uno. Vamos a abrir este PDF. Aquí hay un sistema tarifario. Fíjense que hay muchos empleados porque son diferentes sistemas, aunque son diferentes sistemas, no, en este no, porque este no me deja descargar. Aunque son diferentes aplicaciones, todos trabajan bajo los requisitos. Les voy a permitir compartir aquí ya, disculpen que ya lo conseguí aquí en internet, le di en búsqueda, le dije en búsqueda en SRS de software y aparecen muchos, en este caso, desarrollos que han trabajado bajo este estándar en la parte de lo que son su especificación de requisitos. Se trabaja con estándares en todas las etapas del desarrollo, pero esta es una de las más esenciales, como es vital identificar bien qué es lo que se quiere. Documento de especificación de requerimientos de usuario, el sistema que van a desarrollar, un sistema académico en este caso, la versión y la fecha de elaboración. Y fíjense que todo lo que corresponde, introducción, descripción general, requerimientos específicos y apéndice, tienen exactamente las mismas partes. Tú le cambias uno de los, en este caso, lo único que puede cambiar es el contenido en cuanto a los requerimientos que tú vayas a definir. Obvio, porque cada sistema es diferente. Pero en cuanto a las partes que tú tienes y las cosas que debes identificar dentro de este documento, debe ser exactamente igual, porque si no pierde en este caso la validez, el documento con el que estás trabajando. ¿Qué pueden ir haciendo, mis corazones? Y les recomiendo, busquen ejemplos de varios SRS que tengan ustedes allí, a ver cuál, según la herramienta que están trabajando, se parece al que ustedes desean proponer o desean programar. ¿Por qué? Bueno, porque para que apliquemos normas de reingeniería. Yo puedo identificar
partes que son muy similares y yo trabajo con el copy pegar, adaptarlo a lo que yo necesito y voy a programar a mis necesidades. ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente los requisitos basados en la norma tienen exactamente las mismas partes. ¿Qué es lo que debo cambiar? Identifiquen y cambiamos las características o los elementos que están asociados e incluyéndolo a la aplicación que ustedes vayan a desarrollar. Todos los documentos basados en estas normas tienen exactamente las mismas partes. Propósito del documento, ámbito del sistema, es decir, dónde lo voy a aplicar, acrónimos y abreviaturas, las referencias que se manejaron para hacer este desarrollo y qué es lo que tiene el documento. Ahí están las 4 secciones básicas que tiene. Descripción general, perspectiva del producto, qué es lo que se pretende lograr con la aplicación de este producto, qué es lo que va a hacer, qué características tienen las personas que van a manejar el sistema. Ojo, por eso se habla usuario, no el que me mandó a hacer el sistema, sino el que realmente lo va a emplear. Y restricciones en el caso que haya alguna condición que limite el funcionamiento correcto de mi sistema, como les había mencionado, entonces lo colocamos por aquí, que son restricciones que sugerimos en este caso. Suposiciones y dependencias, requerimientos a futuro, si se puede, lo que llaman un alcance a largo plazo. Si nuestro sistema lo estamos aplicando por decirles, en una tienda y la persona tiene 5 tiendas, que puede ser un requerimiento a futuro que conectemos todos a través de un servidor para que las 5 tiendas estén de manera distribuida al sistema con el que se va a desarrollar. Eso puede ser un requerimiento a futuro y también pudiese identificarse dentro de como un requisito que estamos trabajando. Requerimiento, entonces fíjense, ya vienen aquí. En este caso, los compañeros, el que desarrolló este documento, los clasificó de interfaz, es decir, cómo quiere que aparezcan los menús si va a trabajar con un sistema, si es una página web, qué es lo que quiere y cómo quiere que se visualicen. Entonces, aquí detalla, ya aquí sí vamos a hablar de nuestro sistema, que ustedes pueden desatarse y hablar de cómo quieren que se vaya a ver la herramienta. Ojo, esto que nosotros identificamos aquí y que vamos a describir en este SRS tiene que haberse mencionado en esos instrumentos que ustedes aplicaron. ¿Por qué? Porque de allí nos estamos tomando el desarrollo y la fuente para hacer estos requerimientos. Funcionales, entonces fíjense, funcionales, cuáles son en este caso las actividades que van a hacer, que va a hacer mi sistema. No funcionales, ya dijimos que no funcionales son aquellas características que no están dentro de mi desarrollo, pero las necesito para que funcione bien. Si tienen algún otro requisito adicional, obvio ahí lo van a tener. Un requisito adicional en WhatsApp, enviar una factura electrónica, enviar un correo electrónico, si no está incluido dentro de sus requisitos, en este caso funcional. Y entonces aquí empieza a hacer la descripción de cómo se va a ver el sistema. Ella hizo aquí un esquema, un bosquejo de según los módulos, quiénes son las personas involucradas dentro de los que van a usar el sistema. Y allí terminé SRS. Fíjense que puedo tomar varios, sí, ustedes pueden tomar los SRS que deseen, porque todos están basados en la misma norma de la IEEE 830. A ver, este me dice que no es seguro. Vamos a ver este que tenemos aquí. Aquí, mire, fíjense. Descripción, estructura básica. Con este sí se fue un poquito más a la parte, a los diagramas. Vamos a ver. Especificación de requisitos del sistema. Ah, no, pero no me lo deja ver como un documento. Vamos a ver si nos identificamos otro para que ustedes vean que todos manejan todos debemos manejar el mismo estándar. A ver, aquí lo tiene. Él lo está manejando como una imagen. La portada, él maneja un índice en la parte anterior, índice, alcance objetivo, dominio del problema,
pero esto es un gran proyecto, ¿no? Esto no responde y no tiene las características de un formato de requerimiento de usuario. Estos son, mire, en caso de uso, descripción, la documentación del caso de uso. Esta página tiene más información de la que no. Metodología para licitación de requisitos es lo que estamos trabajando nosotros en este momento. Pero este es el que tenemos viendo ahí. Aquí hay otro. Especificación de requisitos del sistema. Mire, esta es la plantilla con la que ustedes van a empezar a trabajar. Todo lo que está aquí es lo que nosotros vamos a ingresar. Y fíjense que 1, 2, 3 y 4 son las 4 partes que tenemos ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Esta plantilla, que la tenemos también en el material de formación. Aquí están las 4 partes descritas. Fíjense, aquí hay, mire, aquí tenemos, yo buscando en la web y tenemos sistemas que tenemos aquí, fíjense. Aquí les dan ejemplos de ya SRS que ya están diligenciados, o sea, que ya están llenos y que fueron presentados. ¿Qué me va a permitir eso? Que ustedes tengan como un punto de referencia para que puedan empezar a trabajar y desarrollar el de ustedes. A ver, este no me dejó trabajar. Aquí tenemos otro ejemplo, vamos a ver si alguno de estos. Estacionamiento tarifado, integral académico. Y nos están mencionando en este caso el material, tenemos otra norma y otro estándar, que dice que además define la construcción de un buen requisito, atributos y características de los requisitos, es decir, esta es la nueva versión que existe con respecto a esa norma. Nos está mencionando que, mire, estas son las partes que debería tener. Y adicionalmente a eso, la norma propone una serie de requisitos adicionales a los que tiene el anterior, funcionales, de usabilidad, de desempeño, de sistema, qué operaciones va a trabajar, cuáles son los modos y los estados del sistema, características físicas, condiciones del ambiente, es donde nosotros vamos a implementar esa herramienta, qué tipo de seguridad existe, cuáles son las condiciones para manejar la información, si hay algún tipo de políticas o normas. Este es un informe un poco más complejo, en este caso un poquito más con más contenido. Entonces vamos conociendo la norma, pero ¿cuál nos exige a nosotros la evidencia para entregar? Nos exige simplemente la IEEE 830. Vamos a conocer un poquito más adelante sobre esa nueva versión que existe para la especificación de requerimientos, pero vamos a trabajar con la norma, en este caso la versión anterior. Y esa es la que vamos a entregar nosotros como informe de la segunda evidencia de aprendizaje. Voy a dejar de presentar en este momento, corazones. Ustedes me van a comentar si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto al material que se trabajó. Sabemos que esa información debemos leerla, vamos a analizarla, y eso es lo que me va a permitir ir identificando cuáles son esas características que yo voy a desarrollar de ese informe, pero ahora con respecto a ese proyecto que ustedes van a desarrollar. Entonces, ya de aquí en adelante, recuérdense que ese artefacto o ese producto que nosotros vamos a entregar de la etapa de análisis va a contener todo de cómo va a ser la herramienta, porque ese es el que nuestro usuario final, en este caso nuestro stakeholders, que fue el que nos mandó a hacer la herramienta, debe verificar que sea exactamente lo que él necesitaba, lo que nosotros estamos representando allí. Ok, Roger, sí. Recuérdense que yo no los acoso en tiempo, sino para que la idea es que no se les vayan amontonando un poquito las evidencias. Pueden ir trabajando, entraron un día, trabajaron en la primera etapa. Recuérdense que ese documento tiene 4 etapas. Los apéndices son eso que llamamos anexo. Si ustedes quieren incluir algún formato, si ustedes quieren incluir alguna ficha con la que se manejaba la información antes de la propuesta suya y que la deben considerar porque tal vez de esa forma quiere que se vean los reportes cuando los imprima. Entonces, toda esa información adicional que ustedes consideren lo pueden colocar en los apéndices.
Ok, entonces, sí, Roger, importante. Entonces, la idea es que tenemos semana, esta semana debemos entregar uno y dos. Entonces, hoy terminamos con lo que corresponde al, al- a lo que la información referente a esa actividad uno. Listo, lista. Debemos enumerar mis requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Cuando yo ya tenga esos requisitos, ya puedo empezar a trabajar con mi SRS, empezar a documentar y a describir la herramienta como tal. Aquí sí les toca un poquito de esfuerzo porque debemos imaginarnos cómo queremos la herramienta, cómo va a ser los colores, los que vayan a ser sistemas de información, cuáles son las ventanas, los menús, los botones, las funciones que van a realizar, quiénes lo van a usar. O sea, ustedes deben imaginarse los que van a trabajar con el área de sistema manejando un sistema. Listo. Los que van a trabajar con páginas, con desarrollo web, imaginarse qué quieren ustedes de esa página. Los que vayan a trabajar con alguna app, entonces, ¿qué quiero yo de esa aplicación? Y eso es lo que vamos a describir en esta parte del software.